Chicos y chicas y colegas, buenas noches, o buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo el video. En esta ocasión vamos a traer el segundo tema de cuarto grado de secundaria en el desarrollo personal, que son los derechos sociales y la salud pública. Entonces, empecemos. Muchas veces al encender la televisión, oír la radio, revisar las noticias en las redes sociales, nos sorprenden frases como con la pandemia, eso de emergencia sanitaria. Es más, últimamente estamos viendo que los casos están en aumento, que las muertes también lamentablemente están aumentando. Y nos hacemos la cuestión, ¿no? ¿Qué sucedería si yo me enfermo? ¿Qué sucedería si mi familia se enferma? ¿Cómo nos atenderíamos? ¿Quién nos atenderíamos? ¿Hace cuenta tener seguro? ¿O o si tengo CIS, o si tengo salud, o si tengo un seguro privado, etcétera? Esto precisamente son preguntas que nos estamos haciendo día a día y muchas veces caen prácticamente en que el gobierno pueda actuar referente a esto. Es por eso que para empezar la clase vamos a hablar de lo que es el Estado de Derecho en el Perú. Se entiende por Estado de Derecho a la forma de organización política en la cual se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Profesor, ¿qué acaba de decir? Pues lo siguiente, que el Estado de Derecho es como prácticamente el gobierno organiza nuestra vida social, organiza a las personas bajo reglamentos, normas o leyes para que podamos vivir de forma tranquila, de forma óptima, para que podamos simple y llanamente convivir de una forma armoniosa. Ahora, el Estado de Derecho se ve, como se dice, ¿no? Estado de Derecho. Entonces se va a dividir de dos palabras: Estado y Derecho. Cuando hablamos de Estado, representa prácticamente la organización política, el gobierno, propiamente dicho. Y cuando hablamos de Derecho, es el conjunto de normas sobre las cuales se rige el comportamiento de la sociedad, muchos de los cuales están basadas en lo que es los derechos humanos, muy bien, que son prácticamente principios de vida digna para todos nosotros. Por tanto, cada decisión que se tome desde los distintos órganos o entes públicos del Estado debe estar regida por la ley y respetar los derechos de todos los ciudadanos. En otras palabras, el gobierno está por debajo de los derechos. El gobierno no puede estar por encima de ellos. ¿Por qué? Porque él se encarga de velar, promocionar y garantizar de que los derechos humanos se cumplan, se den. Es decir, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Esto a fin de evitar abusos de poder o violación de los mismos derechos. El Estado de Derecho también es el reflejo de lo que desean los ciudadanos, ya que el pueblo tiene el derecho y el poder de elegir, a través del voto, quiénes serán sus representantes dentro del gobierno. En otras palabras, si hablamos de Estado de Derecho, de cajón o de ley tiene que estar la democracia a la mano. Es por eso que en el video de aquí arriba, que estoy señalando, hablamos de democracia y de Estado de Derecho a la vez. ¿Por qué? Porque la democracia me indica que es el pueblo quien va a elegir a sus representantes a través de lo que es el voto. Y prácticamente esa es una de las vivencias del Estado de Derecho propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene el poder de otorgarle ese poder, valga la redundancia, a un grupo de personas. Ahora vamos con las características del Estado de Derecho. Todo Estado de Derecho se debe basar en el principio de legitimidad de los derechos de los ciudadanos, es decir, promover el valor de la igualdad y dignidad de las personas a través de las acciones y políticas del Estado. En otras palabras, vuelvo a repetir, el Estado no puede estar por encima de los derechos. No puede crear leyes que atenten contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas, contra la igualdad de las personas. De ahí que el Estado de Derecho se caracterice por tener los siguientes pilares para fundamentar su importancia. En primer lugar, un ordenamiento jurídico. Se debe establecer de manera democrática y sin abusos de poder. Y aquí están prácticamente las leyes, donde en la cúspide de este ordenamiento jurídico o de las normas jurídicas está la Constitución política que tenemos. ¿De qué año es? 1993.
Segundo, tenemos la división de poderes del Estado. Ningún Estado se va a basar céntrico, porque caería lamentablemente en el abuso del poder, que sería el autoritarismo. Entonces, el Estado se va a dividir en tres poderes. El Ejecutivo, que está representado por el presidente del país, y los ministros. Profe, ¿quién es el actual presidente del país? Martín Vizcarra. Lo estamos viendo prácticamente cada día en la televisión dando mensajes, haciendo que la gente logre prácticamente calmarse o hasta llamando la atención de por qué están saliendo. ¿Y quiénes son los ministros? Pues tenemos ministro de Educación, Ministerio de Educación, de Salud, del Interior, etc. Son las personas que van a acompañar en todas las ejecuciones de los actos de gobierno al presidente. Tenemos luego a lo que es el Poder Judicial, que se encarga prácticamente de velar por la justicia del país, en base a las leyes, claro está. ¿Quiénes representan? Los jueces. Y luego tenemos el Poder Legislativo, que se encarga de crear, modificar o derogar las leyes. ¿Quiénes representan a ese poder? Los congresistas. En otras palabras, acá tenemos una triada. ¿Cuál es esa, profesor? Pues el Poder Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo las realiza, las ejecuta, y el Poder Judicial condena, o mejor dicho, juzga en base a las leyes, que si las personas las cumplieron o no las cumplieron. Siguiente punto. Todos aquellos individuos que conforman el gobierno, los entes y órganos públicos y la administración pública deben actuar según los límites que establecidos en la ley y regulados a través del Poder Judicial. En otras palabras, yo no puedo ser corrupto, yo no puedo atentar contra los derechos de los demás, yo no puedo crear leyes que favorezcan a una minoría y no a todos, porque estaríamos atentando contra la igualdad. Siguiente. Se han de garantizar los derechos fundamentales del hombre por medio de una serie de reglamentos creados en función de salvaguardar los derechos civiles e individuales de las personas. En otras palabras, dentro de nuestra constitución política hay una parte que tiene que sí o sí hablar de los derechos fundamentales. Y precisamente esto nos ayuda a que el Estado debe de promocionarlos, garantizarlos y respetarlos. O sea, no es algo que simplemente se da y punto, sino que se tiene que ver ello. Y vuelvo a repetir, por ende, ninguna ley que se crea, ninguna norma o estatuto puede ir en contra de estos, porque sería anticonstitucional, porque sería ir en contra de los derechos fundamentales. La aplicación y cumplimiento de la ley debe ser por igual para todos los ciudadanos, sean del gobierno como sean simple y llanamente ciudadanos, no digamos comunes, sino ciudadanos, sí, en la definición misma de la palabra. Sin importar el cargo político que tengan asignado, todos los ciudadanos tienen por igual los mismos deberes y derechos. Profesor, pero hay algunos que abusan de esto, hay otras personas que sí, en efecto, ¿no? Hemos visto últimamente en la televisión personas que se sienten mejores que otras y transgreden los dictámenes hechos por el gobierno acerca de la cuarentena, acerca del aislamiento social y poniendo en peligro no solamente su vida, sino la de los demás. Y lastimosamente hay personas que todavía tienen ese pensamiento de que son superiores a otros por dinero, por riqueza, por color de piel, hasta por sexo, etcétera. Pero la verdad es simplemente que ante la ley todos somos iguales, nadie es diferente. Todos gozamos de los mismos derechos y debemos de cumplir los mismos deberes. Así de sencillo. El Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico son claves para que los derechos de las personas sean garantizados formalmente, es decir, para que sean establecidos como normas en la Constitución y que no sean invisibilizados por intereses antidemocráticos. En otras palabras, que vayan en contra de todos. No obstante, tenemos que señalar algo muy importante, que para que esto se dé necesitamos tener algunas por así decirlo, garantías o situaciones que se nos presenten. Y una de esas muy importante es el Estado de Derecho e igualdad de oportunidades. Los ciudadanos nos caracterizamos por ser diferentes, todos somos diferentes, pero somos iguales dentro de lo que es el marco
jurídicos. O sea, tenemos los mismos derechos y obedecemos las mismas leyes. Pero lamentablemente en nuestra realidad eso sí hay una remarcada diferencia. En primer lugar, la pobreza puede generar que quienes la sufren no tengan acceso a una buena alimentación, a una buena educación, a un buen sistema de salud y por ende no poder desarrollarse adecuadamente como debería de ser. Por ejemplo, ahorita mismo lo que estamos observando, que no todos gozan de lo que es internet, no todos gozan de lo que es en una computadora, no todos tienen la accesibilidad de tener una televisión o una radio. Hay familias que no las tienen. O peor aún, ir mucho más allá de eso. No gozar de servicio eléctrico en tu comunidad, en tu zona. Y eso lamentablemente es algo que debemos de ver. Y ahorita cuando conversemos de derecho a la salud vamos a ahondar un poquito más en eso. Para mejorar esta situación se creó una nueva estructura política que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Esto surge de la necesidad de ampliar los derechos que tienen los individuos para enfrentar las desigualdades, que son muy evidentes y muy reales. Se busca que el desarrollo de las sociedades se logre en conjunto, así como promover la solidaridad entre los individuos. En otras palabras, el Estado Social y Democrático de Derecho busca que todos marchemos a la vez, que todos seamos un grupo consolidado que crezca de la misma manera. O sea, no que unos crezcan más que otros, ni que otros se perjudiquen. Y si hablamos en términos valorativos, discúlpeme, de la moral, esto recae en un valor muy importante, que es la solidaridad. Ojo, la solidaridad es que yo voy a ayudar a las personas sin esperar nada de cambio, sin ningún tipo de reconocimiento ni nada, sino que yo ayudo porque está bien ayudar, que tiene que ver con la ética kantiana. Así que en vista de estos principios, donde todos tenemos que desarrollarnos en conjunto y donde se tiene que valorar más la solidaridad, es que se da este Estado social y democrático de derecho. La búsqueda de justicia social es el principal objetivo del Estado social y democrático, del Estado de Derecho, en otras palabras. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Justicia. ¿Qué es la justicia? Que todos sean iguales, de que todos sean cortados por la misma tijera, en términos jurídicos. Ya no se piensa solamente en yo, no en tú, individuos, sino que prácticamente seamos una sociedad en conjunto, que seamos un todo, o partes. Porque recuerden, el todo siempre es más que la suma de sus partes. Tomen en cuenta eso. Yo puedo decir que tengo una mano, puedo decir que tengo un dedo pulgar, un dedo índice, uno medio, un anular y uno meñique y una palma, sí lo puedo decir, pero si yo digo tengo una mano, prácticamente ya estoy haciendo referencia a todo eso. Ahora, solo son un problema si generan desigualdad en las oportunidades de desarrollo en el logro del bienestar. ¿Quién? Las diferentes economías, las diferentes economías, sociedades, razas, etnias o prácticamente hasta sexuales. Ahora, basándonos en esto, hay ciertos privilegios que nosotros se nos dan, como es el derecho a la salud. El derecho a la salud, chicos y chicas, viene a ser una de las garantías que nosotros tenemos para que nosotros podamos gozar de una buena salud. ¿Y qué es una buena salud? Según la OMS, es el bienestar, tanto en lo físico, psicológico como social, y en lo cual nosotros nos permita desarrollarnos a plenitud. La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a la salud para todo ciudadano peruano. Así se observa en el inciso 1 del artículo 2 de nuestra Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la integridad psíquica y física. Y se complementa con el artículo 7, que explica explícitamente el derecho a la salud, y el artículo 11, que subraya lo siguiente. Es un derecho de toda persona libre a acceso a los servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que constitucionalmente nuestro país está obligado a brindar salud pública. Pero también tenemos que tomar
nos tomar en cuenta la realidad, que no todos gozan de ese derecho a la salud, que es algo que prácticamente está muy dejado de lado y que hoy en día podemos darnos cuenta de ello. El sistema de salud en el Perú, como en muchos otros países, está conformado por dos sectores, tanto el público como el privado. El público es gestionado por el MINSA, que es el Ministerio de Salud, y tiene como finalidad garantizar que todos los ciudadanos gocen del derecho a la salud. Ahora, acá hay un detalle muy importante porque en este derecho a la salud hay dos sistemas. En lo que es el sector público hay dos sistemas. El primero, que es el SIS, que es el Servicio Integral de Salud, y el segundo, que es el seguro, que es de salud, o también llamado Seguro Social de Salud. En el caso del SIS, este se encuentra dirigido a todos los ciudadanos peruanos que no cuenten con otro seguro de salud vigente, y al cual se puede acceder independientemente de que se perciba ingresos o de que no se perciba. En otras palabras, si tengo trabajo o no tengo trabajo, puedo acceder al SIS. Y el segundo es todo lo contrario. En otras palabras, yo tengo un trabajo formal en el cual simplemente la empresa a la cual yo doy mis servicios me paga un servicio de salud, que es un porcentaje del sueldo que yo recibo, y el cual yo simplemente estoy afiliado y puedo ir en cualquier momento, ojo, de forma ideal, en cualquier momento a ser atendido. El sistema privado de salud es un sistema pagado, en otras es particular, y a ellos acceden las personas que pueden costear estos gastos. Hoy en día hay muchas personas que optan por tener estos dos, el seguro de salud y un sistema privado de salud. Ahorita vamos a andar un poquito en eso. Profe, ¿qué pasa con nosotros, los menores de edad? Bueno, ustedes gozan del seguro, o mejor dicho, su derecho de salud goza de lo que sus padres tengan. Si sus padres tienen SIS, entonces ustedes gozan de SIS. Si sus padres tienen un seguro de salud, un seguro social de salud, entonces gozan de eso. Así es sencillo. Y si es privado, pues es prácticamente sí o sí lo tienen los hijos. Ojo, vuelvo a repetir, esto es según lo que la persona de la cual dependan lo tenga. Por ejemplo, yo tengo seguro de salud. En otras palabras, mis hijos tienen un seguro de salud. En algunos casos, hasta también incluye a la pareja, por si acaso. El sistema de salud enfrenta grandes retos relacionados con la salud pública. Recientemente hay una preocupación no solo del sector de salud por la anemia infantil, el dengue y peor aún, la actual pandemia prácticamente que estamos viviendo en estos días. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Pues encontramos dos. Si yo tengo salud, y les voy a hablar con mi propia experiencia, cuando yo he ido a ser atendido por algún problema que tengo, me han sacado una cita de acá un mes, de acá 2 meses. Cuando yo he ido por emergencia, cuando tuve un accidente, fui atropellado, sí me atendieron de forma rápida, sí me atendieron de forma como debe ser atendido en emergencia. Y la verdad que en este caso, o sea, yo sí puedo decir, me sirvió mi seguro. Pero si yo voy para sacar una cita, como dije hace un momento, me van a dar de acá un mes, 2 meses, 3 meses. Y es más, hasta hay memes que podemos encontrar que nos dicen eso, ¿no? O sea, la persona ya falleció y prácticamente recién le salió la cita para ir hasta ser atendido. Ese es el problema con nuestro sistema de salud público. Mientras que en el privado no, el privado tú vas a sacar una cita, además ni siquiera sacas una cita, te atienden en el mismo instante, porque como es privado, es particular, y tú estás pagando ese servicio, prácticamente no hay ningún inconveniente en ello, tu atención es inmediata. Ahora, hace un momento les dije que hay personas que optan por tener e-salud y por tener su sistema privado de salud también. ¿Por qué? Porque acá acuden ante una emergencia. Y acá acuden cuando quieren simplemente un tratamiento o prácticamente una cita o por el estilo. Vuelvo a repetir, mejor dicho, vamos a hablarlo acá. La pandemia que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19,
nos ha hecho reflexionar sobre nuestro sistema de salud, que lamentablemente es muy deficiente. No podemos resolver problemas de dengue en la selva y queremos enfrentarnos a lo que es una pandemia mundial. Lamentablemente, los recursos y presupuesto en el sector de salud es muy escaso. Y ¿por qué es que muchas veces en la salud pública se da estos casos de que te atienden después de un mes o 2 meses? Porque no hay personal médico que prácticamente pueda atender a la población que tiene nuestro país. No lo hay. O sea, eso seamos sinceros, tanto médicos como enfermeras. Y es por eso que hay una brecha bien grande que nosotros tenemos que vencer en estos días o en estos momentos. Y es más, yo agradezco bastante a los médicos y a las enfermeras que se están dando de todo en sí para poder atender a los pacientes que están dando ahorita, las personas que están infectadas, las personas que están presentando síntomas. O sea, es algo que se tiene que aplaudir. Pero a la vez tenemos que tomar en cuenta de que cuando todo esto pase, cuando todo esto ya quede solucionado, esas brechas que se han abierto, en este caso sector salud, tienen que ser corregidas, tienen que buscarse la manera de que el presupuesto se eleve. No es solamente darles, ya, muy bien médicos, hicieron una gran labor, tomen su bono. No, es simple y llanamente darles un mejor servicio, darles un mejores implementos, darles más maquinaria. Es más, no tenemos ventiladores mecánicos. A lo mucho el hospital de ATE fue reacondicionado para poder atender lo que es la pandemia, pero más allá de eso, o sea, no tenemos una salida. Y es por eso que se puso bien claro las normas, es por eso que se puso bien estricta la situación. ¿Por qué? Porque no contamos con un sistema de salud adecuado. Y la mejor manera que tenemos para combatir todo esto es prevenir, es la prevención, es el aislamiento. Así que, bueno, en tu experiencia que tú hayas tenido con los sistemas de salud, quisiera que conversen acerca de eso en casa y puedan dar una salida, no, mejor dicho, no dar una salida, ¿no? Sino poder reflexionar acerca de todo esto. Muy bien, ahora vamos a lo que son las actividades de aprendizaje. Volvemos a repetir, estas actividades están basadas en lo que es aprendencasa.e y la hemos dividido en dos, reflexionando sobre el tema y desafío semanal. Cuando hablamos reflexionando sobre el tema, tenemos acá 3 preguntas. Primera, discúlpeme, verdad, me estoy olvidando. Estas actividades las vas a resolver o bien en tu portafolio o bien en tu cuaderno. Eso va a depender de lo que el profesor o profesora te haya indicado o te haya solicitado, así que no te hagas problemas. Quizás por ahí tu profesor o tu profesora te haya pedido que hagas un esquema del contenido que tenemos acá, a raíz de resumen, a raíz de que puedas un poco trabajar con el contenido que está presentándose. Reflexionando sobre el tema. Primera pregunta, ¿por qué es importante tener un sistema de salud pública para las y los peruanos? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro derecho, porque tenemos que el Estado tiene que velar por la salud pública, etcétera, cosas que quieras decir. Te puedes basar en el contenido que acabamos de explicar. 2. ¿Cuál es la relación entre Estado de Derecho, democracia y el ordenamiento jurídico en nuestro país para la vigencia de nuestros derechos? ¿De qué manera las leyes me permiten vivir en democracia y vivir en Estado de Derecho? 3. ¿Qué relación existe entre el Estado de Derecho en nuestro país, el derecho a la salud y la responsabilidad ciudadana durante el estado de emergencia por el COVID? Vamos, esto te lo voy a explicar de una forma muy práctica. Si nuestro presidente dice aislamiento, tal día, solamente puedes ir de 5 de la mañana a 6 de la tarde para Lima y algunos departamentos más, mientras que otros es de 5 de la mañana a 4 de la tarde, esto se debe cumplir. ¿Y qué es lo que hago? Que ahí estoy velando por mi propio derecho a la salud porque yo mismo me estoy cuidando. Y la segunda es la responsabilidad ciudadana que voy a tener frente a lo que es esta emergencia. Por si acaso, y ahí ustedes conversan más y pueden ver qué otros argumentos pueden dar a esta pregunta. Desafío semanal. Acá sí es muy importante. Vas a dialogar con las personas de casa y le vas a hacer estas 4 preguntas. Te recomendaría unos 2, 3 miembros familiares, sería muy bien, es un buen número.
para ver qué es lo que opinan acerca de ellos de esto. Y si por OV no te entienden o por OV simplemente les puedes ayudar explicando un poco el tema para que entren en concepto. En contexto, discúlpenme. ¿A qué centro de atención del Ministerio de Salud o a qué clínica privada acuden para ser atendidos? ¿Cuál ha sido su experiencia durante la atención? 2. ¿Por qué es importante tener un sistema de salud pública en el país? Un sistema que atienda a todos, ¿por qué sería importante? 3. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el sector salud en tu localidad frente a lo que es la pandemia que enfrentamos en este momento? 4. ¿Se está garantizando la vigencia del derecho a la salud en nuestro país en este tiempo del estado de emergencia? ¿De qué manera se garantiza eso? Para ti, o sea, ¿cómo yo garantizo de que tu derecho a la salud se esté presente siempre? Muy bien, una vez que sucede esto, vamos a la parte de organizando mi portafolio. Acá también ha habido algunas dudas, así que voy a detallarlas. En esta parte, chicos y chicas y colegas, es referencial, no significa de que sí o sí lo vas a hacer de esta manera. O sea, puedes utilizar tu creatividad, tus imágenes, tus colores, no hay problema en esto. Pero este es un ejemplo de cómo debería ir presentado, ¿no? Derecho a salud, reflexionar sobre el tema, desafío de la semana, evaluando mi aprendizaje. Una ficha muy importante que vas a realizar al terminar cada tema. Experiencia de aprendizaje que aprendí, que he visto, qué temas que conocí, qué nuevo he aprendido, observo tus trabajos, qué he logrado hacer en mi trabajo, qué reto cumplí, qué fue lo más difícil, qué puede mejorarse en mis actividades que he hecho, cómo puedo hacer para mejorarlos. Por ejemplo, en mi caso ahorita, ¿qué fue más difícil? Evitar de que los perritos ladraran afuera, porque sé que ladran hace rato. ¿Cómo puedo mejorar mis trabajos? Hacerlo una hora más prudente, quizás. Puede ser hacer el video una hora más prudente. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlos? Pues simplemente tomando esa acción. Otras ideas que quiero escribir son mis trabajos se refiere a prácticamente qué mejorarías, qué verías para que todo esto sea mucho más presentable para ti. Y acá está el portafolio de la semana 2 para que lo puedas descargar. Vuelvo a repetir, está en formato de Word para que si deseas poder cambiarlo, modificarlo. Pero eso es referencial. Si lo quieres hacer a mano, no tienes impresora, lo quieres hacer a mano, no hay problema en eso. Ya también depende mucho de la creatividad que tú tengas y que le pongas a tu presentación. Muy bien, esto ha sido todo por este día. Espero que les haya agradado. En todo caso, pueden dejar cualquier duda en lo que son los comentarios. Muchas gracias, cuídense bastante. Nos vemos en otra oportunidad. Esto fue Pizarra Plumo.